Y hoy vamos a continuar con esta serie que es La Puerta Abierta. Y La Puerta Abierta no habla de otra cosa más que de Apocalipsis, y lo hemos dicho miles de veces, ¿no? La intención no es ni espantar a nadie, ni que... No, la intención es que podamos ver aquellos acontecimientos que algunos ya se están dando, pero que otros ni siquiera se han manifestado todavía. Pero nos van a ayudar para ser mejores hijos de Dios, porque esa es la intención, que podamos ser mejores hijos de Dios, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y hoy vamos a ver a la tercera iglesia ya. La primera iglesia fue Éfeso, la segunda iglesia fue Esmirna, y ahora vamos a ver a Pérgamo, la tercera iglesia. Ahora quiero decirles algo muy importante, en este punto es donde nos debe de quedar claro algo a todos nosotros, y es que no les está hablando a las iglesias en sí, les está hablando a los pastores que están en esas iglesias, porque antes solamente había una, voy a decirlo de esta manera, una sola denominación. No había como hoy bautistas, pentes, evangelistas, no había nada de esto, era solo una iglesia en diferentes lugares. Eso era diferente. Entonces ya le habló a la iglesia de Éfeso, ya le habló a la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a ver a la iglesia de Pérgamo. Pero a esta iglesia les está hablando el Señor a los pastores y les está diciendo, pero tengo contra ti. O sea, algo no estás haciendo bien y necesitas hacerlo bien, porque yo no estoy jugando, dice el Señor. Y eso es lo que hoy nos quiere hablar el Señor en esta tercera iglesia que se llama Pérgamo, del politeísmo al monoteísmo. Así lo he nombrado el día de hoy. Y vamos a ver por qué lo he nombrado de esta manera, pero ¿qué les parece si leemos Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 13, por favor? Dice la palabra del Señor así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana. Gracias por el enorme privilegio que nos das de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Y deseamos eso. Te rogamos y te suplicamos que tu presencia llene ahora mismo este lugar. Y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú puedas ayudarnos a entender todo lo que has escrito a través de tu palabra, Señor. Este mensaje tan importante que le diste a la iglesia de Pérgamo es algo que tú hoy nos quieres decir a nosotros, o nos quieres recordar que debemos estar alertas, Señor. Ayúdanos, háblanos y renueva nuestros corazones para que siempre salgamos mejor de lo que entramos, Señor. Gracias por el poder de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Ahora, lo primero que tenemos que saber de Pérgamo es que aún a pesar de que Dios alaba a esta iglesia, porque es una de las iglesias que ha sostenido la palabra a pesar de todas las cosas. Pero hay algo que me llama la atención. Lo primero es que Dios dice aquí que a pesar de ser una iglesia con una cultura y con un conocimiento vasto, porque Pérgamo era una ciudad donde había la mejor biblioteca, después de Alejandría, era la segunda mejor biblioteca de aquel entonces. Tenía más de 200,000 pergaminos. O sea, una biblioteca enorme. Cualquiera podría entrar en ella y ver impresionantes escritos de la Antigüedad y del Nuevo Testamento. Era impresionante. Pero el Señor dice algo importante, dice: a pesar de que es una de las ciudades importantes en este tema de la cultura y del conocimiento, allí está el trono de Satanás. Wow, me llama la atención, ¿no? ¿Por qué dice esto el Señor en ese momento? Y Él está haciendo esta referencia porque déjenme decirles que aún a pesar de que allí había un conocimiento muy vasto, algo estaba pasando. Y es que aún a pesar de ese conocimiento, la ciudad en general adoraba a Satanás. Y vamos a ver más adelante por qué Dios dice que era el trono de Satanás. Vamos a explicarlo detenidamente. Pero lo que estaba aconteciendo es que estaban persiguiendo a los cristianos. Ahora, si nos vamos un poquito atrás,
nos hemos dado cuenta que en la iglesia de Éfeso hacían lo mismo, perseguían a los cristianos. En la iglesia de Esmirna perseguían a los cristianos, y ahora en esta nueva iglesia, la de Pérgamo, perseguían a los cristianos. Algo que se va a dar sí o sí muy pronto, O sea, algo está sucediendo que Dios nos está recordando o nos está advirtiendo que debemos estar preparados para estar seguros dónde queremos estar, dónde van a estar nuestros pies por encima de todas las cosas. No podemos negar esto. El Señor nos está alertando a todos nosotros que debemos ser fieles hasta la muerte. Y ser cristiano ya no es el cristianismo tan light que deberíamos llevar hasta el día de hoy. Debe ser un cristianismo firme. El verdadero cristiano debe de estar preparado para todo lo que viene. Y si estamos hablando que hace más de 2000 años se escribió esta carta de Apocalipsis, entonces parece que estamos escuchando lo mismo el día de hoy sin que esto cambiara. Ahora, al igual que las semanas anteriores, vamos a saber algunas referencias sobre Pérgamo. ¿Por qué Pérgamo es una iglesia tan importante? Y punto número 1, Pérgamo es una ciudad que se encuentra ubicada en la provincia de Roma. Por eso es importante, porque Roma era la ciudad más importante de aquel entonces, era como hoy Estados Unidos. Todos hablan de Estados Unidos como si fuera la potencia más importante del mundo cuando ya no lo está haciendo. Bueno, Roma era lo mismo. Era una de las ciudades más importantes y todo lo que colindaba a su alrededor para ellos también tenía algo de importancia. Y entonces Pérgamo era una de las ciudades que colindaba con Asia y entonces era su capital, de tal manera que ahí se rendía culto a un hombre llamado César. Y como lo vimos anteriormente, en Éfeso y en Esmirna también rendían culto a César, porque Roma era la base principal de todas las ciudades en aquel entonces. Y entonces el César era el más importante de todos, de tal manera que ahí se le rendía culto a este hombre. Y era sí o sí, no era quien quisiera, no era si lo podrían o no hacer, era obligatorio para todos. Ahora, la gran diferencia entre Éfeso, Esmirna y el Pérgamo es que a Éfeso y a Esmirna les daban la oportunidad de decidir si querían aquellos que estaban dentro, autorizados por Roma para hacerlo o no hacerlo. Aquí en Pérgamo no. Aquí en Pérgamo era obligación. Y a todos los cristianos se les obligaba a adorar al César sí o sí. Ahora, la palabra pergamino proviene del nombre geográfico Pérgamo. Por eso es que hay mucha referencia en esta biblioteca tan importante, porque ahí fue donde cambió todo. Ahí fue donde cambiaron del papiro al pergamino, que era más fuerte, era más resistente, y entonces la escritura permanecía. Y ahí fue donde se cambia del papiro al pergamino. Otra de las cosas es que ninguna de las tres se menciona de dónde surgió esas iglesias. No se sabe dónde nació Éfeso, no se sabe dónde nació Esmirna, pero tampoco se sabe dónde nació Pérgamo. Sin embargo, en las tres se cree que gracias al viaje misionero que realizó Pablo, es que estas iglesias resurgieron. Gracias a Pablo es que estas tres iglesias estaban en sus bases principales. También en ese lugar se encontraba un templo curativo consagrado a un dios llamado Asclepio. Este dios era el dios de la medicina. De hecho, hasta el día de hoy, su símbolo principal era una espada y alrededor una serpiente. Hasta el día de hoy, ese es el símbolo de la medicina y se utiliza también en las farmacias. Así es. Hasta el día de hoy se maneja este símbolo. Y era muy famoso Pérgamo porque la mayoría de las personas iban a tratar de ser curadas ahí, en Pérgamo. La única situación que se presentaba es que sus técnicas para sanar se basaban mucho en la magia y en la superstición. Así es. Si tú dices 20 veces estoy sano, pues vas a estar sano. Eso no pasaba.
pero la superstición es lo que a ellos les gustaba. De tal manera que esto todavía continúa el día de hoy, porque recordemos que lo que antes era toda esa parte de estas iglesias mencionadas, ahora es Turquía. Y muchas de esas cosas se llevan a cabo. También recordemos que en esa ciudad, a pesar de que los cristianos eran obligados sí o sí a adorar a este César, también el Señor dice algo muy importante. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte. Si hay algo que debemos agradecer, es que Dios, a pesar de todas las cosas, de todos los errores que nosotros pudiéramos tener en nuestra vida, Él ve algo que nadie más ve. Y lo que Dios desea el día de hoy, a través de este tema que vamos a ver, es que precisamente podamos ser fieles a Dios, algo que cuesta mucho trabajo, pero lo que nos va a enseñar la palabra a través de este mensaje es cómo podemos ser fieles a pesar de todo. Ahora, en este pasaje bíblico que acabamos de leer vamos a descubrir algunas cosas importantes. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a descubrir algunas cosas. Y quisiera mencionarles los defectos y las cualidades que la iglesia de Pérgamo tenía. Algo que pasa en nuestros días, Las iglesias, a pesar de que haya muchas denominaciones, todas las iglesias en general tenemos ese problema. Hay defectos y hay cualidades. Y siempre he dicho, si queremos un lugar para reunirnos, vas a encontrar muchísimas iglesias. Si quieres una familia, aquí estamos. Porque la familia se pelea, discute, tiene diferencias, pero siempre se va a apoyar. Y eso es lo que intentamos. Todas las iglesias tenemos defectos, pero también tenemos cualidades. Y eso es algo que Dios resalta en esta iglesia de Pérgamo. Ahora, en Éfeso y en Esmirna, Dios les dice, pero tengo contra ti. Aquí en Pérgamo, Dios dice, pero tengo algunas cosas contra ti. ¡Wow! Ya lo elevó. Eso quiere decir que algo nos va a decir esta mañana el Señor. Algo quiere hablarnos a nosotros para que tengamos cuidado. Ahora, déjame decirte el primer defecto de esta iglesia. El primer defecto de esta iglesia es que el enemigo estaba en casa. Miren lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis 2. Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y cometer inmoralidades sexuales. Recuerden que deben de traer su Biblia, su cuaderno y sus apuntes, porque hay cosas que no van a aparecer en la pantalla y necesitamos la Biblia para que ustedes la subrayen, por favor. Ahora, me llama la atención aquí, y tuve que poner este primer punto así. El enemigo está en casa. El día de hoy estamos pasando por situaciones en general. La iglesia está pasando por una crisis tremenda, tremenda. Pero el mayor de los problemas es que el enemigo se mete ya a las iglesias. Eso quiere decir que lo que realmente está pasando en las iglesias no es que el enemigo entre a casa. El problema es que falta santidad. Ese es el verdadero problema. El enemigo se mete en un lugar cuando no hay santidad en ese lugar. Y el Señor nos quiere exhortar en esta mañana que podamos comprender y entender esto. Si no hay santidad, si no hay fidelidad en una iglesia, el enemigo se va a meter. Y se puede meter de muchas maneras, empezando por una persona. Eso lo va a hacer siempre. Ahora aquí el Señor le dice, estás tolerando. O sea, no solo sabía que había algo mal, sino que además ahora estaba conviviendo con ese mal. Porque es como cuando pasa con una muela, ¿no? Empieza el dolor de muelas y tú dices, ay, me duele, mañana voy al doctor. Y pasa toda la semana porque tienes trabajo, porque tienes cosas que hacer. Llega un momento en que te acostumbras o toleras el dolor. Y cuando llegas al doctor a veces no hay nada que hacer y por eso te la quitan. Porque empiezas a tolerar, aunque dicen que el dolor de muelas es insoportable,
Gracias a Dios no me ha pasado. Me cuido luego que empiezo, luego voy a que me la tapen. Pero dicen por ahí que el dolor de muelas es insoportable. Pero también nos pasa que cuando se mete una piedra en nuestro zapato, si no nos las quitamos, nos empezamos a acostumbrar o entre nosotros mismos nos movemos para que no nos moleste. Las uñas enterradas. Eso estaba sucediendo en Pérgamo. No solo ya sabían que algo estaba pasando, ya sabían que se había metido algo, o sea, había inmoralidad sexual en la iglesia. Pero el Señor dice, no solo lo sabes, sino que ahora convives con eso. Se estaban acostumbrando a ver el pecado. Y si no aprendemos a cortar de raíz el pecado, híjole, nos vamos a acostumbrar. Y cuando una iglesia se acostumbra al pecado, deja de ser iglesia. Ese es el problema. Y eso es lo que estaba pasando en este momento. Ahora, ¿quién era Balaam? Balaam, y no voy a meterme a leer la Biblia, a leer todo lo que habla porque es extenso, pero les puedo compartir algo. Balaam era un falso profeta que Dios le había dado la oportunidad de ser, hasta ese momento, hasta antes de que lo incitaran a maldecir a Israel, le había dado la oportunidad de que por su boca saliera bendición y saliera maldición. Era un profeta. Y Dios le había dado esa oportunidad. Pero había un problema con este profeta. Le gustaba el dinero. Y como le gustaba el dinero, entonces un día le manda un mensajero, Balac, este rey de Moab, le manda un mensaje y le dice, ¿sabes qué? Los israelitas ya se están asentando, o sea, ya están ocupando mi territorio y eso no me gusta. Porque después van a querer todo. Y yo sé quiénes son los israelitas, dice Balac. Yo sé que ellos son muy bendecidos. Así es que te voy a pedir un favor. Mira, te voy a dar una lana. Ni siquiera te voy a pagar en dólares, te voy a pagar en euros. Vale más, ¿no? Te voy a pagar, pero yo sé que tú tienes el poder en tu boca de bendecir y de maldecir, dice. Así es que si tú los maldices, ellos serán malditos. Pero si tú los bendices, serán bendecidos. Y entonces este hombre, Balac, que era profeta, imagínense nada más, o sea, yo no lo entiendo, pero va con Dios y le dice, oye, ¿me dejas maldecir a tu pueblo? Y eso es lo que hace Satanás siempre, ¿eh? A ver, ¿me dejas maldecir a tu iglesia? ¿Me dejas maldecir? Le dice el Señor, no te pases de listo. No te metas con mi pueblo. No te metas con mis hijos, le dice. Y como no pudo hacerlo porque en ningún momento Dios lo dejó, entonces tragó algo, dijo, ¿qué puedo hacer? Estos cuates no van a ser maldecidos, ¿eh? Y por más que yo lo haga y por más que vaya en contra de Dios, no puedo hacerlo, así es que descansa en el Señor. Los hijos de Dios no pueden ser maldecidos porque Dios no da permiso, ¿eh? Y no da permiso porque te conoce, porque sabe y nos ama a pesar de cómo somos. No nos ama como somos, nos ama a pesar de cómo somos. Esa es gran diferencia. Y entonces no podemos ser maldecidos por eso, entonces estamos tranquilos. Pero Satanás sabe de qué pie cojeamos. Y entonces Balaam agarra y dice, ¿sabes qué? Ya sé algo, ya sé lo que vamos a hacer. Primero vamos a meter la idolatría. Primero vamos a permitir que empiezan a ver algunas cosas, algunos detallitos, que una cruz aquí, que algo rojo acá, y empezaron a meter. Poco a poco se empezó a meter, y entonces la gente dijo, pues ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que haga esto, no pasa nada, no tiene nada de malo, no voy a ser fanático, no voy a ser religioso, entonces no, o sea, vamos a meternos, y agarran y empiezan a meterse. Pero después, no todo termina ahí, sino que dice, necesitamos acabar con los israelitas. Así es que como ya se están acostumbrando, entonces es tiempo de invitar a algunas mujeres moabitas a conocer a los israelitas. Ahora, ¿a qué me refiero con todo esto? Bueno, les voy a decir algo, y voy a decirlo 3 veces. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es pura coincidencia lo que voy a decir. Pero hoy se ha metido a la iglesia ya la famosa ideología de género. Ya se ha metido a la iglesia la oportunidad de que tú puedes decidir sobre tu cuerpo. Ya se ha metido a la iglesia la oportunidad de
si debes o no debes vestirte de cierta manera, si debes de ostentar o no debes de ostentar, algo que no hay problema, a mí ni me molesta ni nada, yo no tengo problemas con eso, pero ya se ha metido a la iglesia estas cosas. ¿Y qué sucede? Pues no hay que ser fanáticos, no hay que ser tan religiosos, vamos a permitir la ideología de género, ¿no? Y entonces hoy surgen iglesias con iglesias que son, ¿cómo le llaman ahora? Se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo, estas famosas iglesias que ya se están dando, ¿no? De la inclusión, esa es la palabra. Y hace en la semana escuchaba a un pastor que decía, ¿sabes qué? Es que yo era pastor de una iglesia evangélica, dice, pero había algo en mí que no me permitía ser el pastor que la iglesia quería, dice, porque yo no estaba de acuerdo con lo que estaba predicando, dice, porque a mí me gustan los hombres. Y entonces la Biblia no me lo permite. Entonces había algo que no. Y entonces me fui a una iglesia inclusiva que me permitió ejercer mi pastorado casado con un hombre. Y entonces ya estamos metiendo la ideología. Algo que hizo Balaam hace más de 2000 años. O sea, esto no es nuevo. Ya lo había hecho un hombre. Ya empezó a meter esa ideología y entonces los cristianos empezaron a aceptar esto y por eso Dios le dice, pero tengo unas cosas contra ti porque estás tolerando. Y ellos se meten y entonces pues Balaam empieza a meter una ideología donde los maestros y los predicadores empiezan a hacer una alianza. Y esta alianza habla sobre la inmoralidad, sobre la mundanalidad y sobre las ideologías. Empiezan a meter esto a la iglesia y entonces Balaam les empieza a decir algo que tú y yo lo hemos escuchado muchas veces. A través de esta nueva oportunidad, a través de esta nueva ideología, va a haber una superación personal. Y entonces va a haber dinero para todos. Porque cuando tú le das a Dios 100, Él te regresa 200. Y así empezó. Fíjense nada más, esto pasó hace más de 2000 años. Y parece que lo estamos escuchando recientemente. Imagínense todo lo que estaba pasando. Ahora, cuando Dios les dice, pero tengo unas cosas pocas contra ti, le está diciendo algo importante. O sea, está pasando lo mismo en tu iglesia. Estás permitiendo que esto entrara. Y has permitido que la doctrina de Balaam se introduzca a la iglesia de Cristo. Y entonces manda a traer mujeres que se meten con los israelitas, hacen una mezcla y en esa mezcla pues afectan dos cosas importantes: el estilo de vida cristiano con el estilo de vida mundano. Y la pregunta es, ¿dónde está la diferencia el día de hoy? ¿Cómo distingues a un cristiano de un mundano? ¿Cómo distingues a una persona que dice ser cristiano a una que no lo es? ¿Cómo los distingues el día de hoy? Si a veces hacemos lo mismo. Por los hechos. Gracias. ¿Te imaginas? Ese es el verdadero problema que tenemos. Ahora, les he dicho siempre, lo bueno y lo malo mezclado siempre hacen algo regular. Y nos estamos acostumbrando a lo regular. Nos estamos acostumbrando a pensar que no tenemos a un Dios todopoderoso con nosotros. Que tenemos a un Dios poderoso, pero que no puede resolver todo. Y Dios puede resolver todo. El problema es que nos estamos acostumbrando a algo regular y el mundo está de acuerdo con eso regular. Ese es el problema que tenemos. Nos estamos moldeando al mundo. Y eso hace 2000 años Jesús se los dijo a la iglesia de Pérgamo. No me gusta lo que tú estás haciendo. Y eso es lo que está pasando. Así es que la mezcla entre Balac y Balaam fue una prostitución completa y total de la iglesia de Pérgamo. Eso es algo regular. La Biblia es la Biblia. Y esa no va a cambiar aunque nosotros queramos cambiarla o queramos interpretarla a nuestra manera. La Biblia dice no matarás y es no matarás. No hay nada de que, bueno, pero es que mira, si la mujer fue violada y esto y lo otro y aquello, dice el Señor, no.
¿Podremos justificar lo que querramos? Sí, pero la Biblia dice no. Ahora yo he visto y he conocido a tantas personas que aún a pesar en medio de la tragedia, la enorme bendición de un bebé lo cambia todo. Pero hay que vivirlo, ¿no? Entonces para Dios es no. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Definitivo, no hay vuelta de hoja. Y lo que aquí hizo Balán y Balac mezclándose para atacar al pueblo de Dios es que logró meter una blasfemia tremenda al pueblo de Dios entre idolatría y fornicación. Ese fue el problema. Y lo he dicho siempre, mientras los jóvenes no respeten a las jovencitas, habrá idolatría y habrá fornicación. En la boda, les decía yo a esta pareja que casé, y les decía yo a ellos, antes el cortejo para una relación era, te miré, me miré y nos miramos. Te cortejé, me cortejaste y nos cortejamos. Te besé, me besé y nos besamos. Te pedí, me pediste y nos pedimos. Y nos casamos. Eso era antes, a mí me tocó ese tiempo. Hoy es, te miro, me miras, nos miramos y nos acostamos. Eso se está metiendo hasta en la iglesia de Cristo. Ese es el verdadero problema de lo que Dios tiene contra la iglesia de Pérgamo. Pero también el día de hoy la tiene contra su iglesia. Algo está sucediendo y el enemigo está en casa. No podemos permitir que el pecado entre a nuestra iglesia. Lo que hizo Balac fue contratar a Balaam para que alejara el corazón del pueblo de Israel de Dios. Y lo logró. Y estaba pasando lo mismo en Pérgamo. Estaba pasando lo mismo. Había una aparente seducción que la idolatría y la fornicación entró a la iglesia. Por eso Dios le dice, no me gusta lo que estoy viendo, pero te lo tengo que decir. Dios le dice al pueblo, a la iglesia de Pérgamo, necesitas disciplinar a tus congregantes. Dice, porque Éfeso y Esmirna lo hicieron, pero tú no eres disciplinaria. Algo te está pasando y necesitas disciplinarlo, les está diciendo el Señor. Varios de esos hermanos necesitaban verdaderamente ser disciplinados porque se estaban comprometiendo con el mundo y no con Dios. Y a eso se le llama apostasía. Y eso es algo que va a entrar a la iglesia de Cristo. La apostasía ya entró. Después de la pandemia, después del COVID, muchas iglesias se quedaron vacías porque hubo apostasía. Y eso estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Y Dios nos está diciendo hoy a nosotros, cuidado, el enemigo está en casa. Cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos, cuando no nos preparamos, vamos a ser permisivos. Y entonces llegaremos a tolerar el pecado. Y lo peor, justificarlo. Cuidemos eso. Punto número 2. El segundo defecto de esta iglesia, déjenme decirles, es que estaban aceptando falsas doctrinas. Otra cosa que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo es que estaban aceptando falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Imagínense nada más, algo bien complicado con lo cual estamos viviendo el día de hoy es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Lo estamos viviendo y tú y yo somos afectados por esto, porque también justificamos ciertas cosas. Ese es el problema. Miren lo que dice el versículo 15 y 16 de Apocalipsis. Miren lo que dice. Toleras, segunda palabra que Dios nos dice, estás nuevamente tolerando. Toleras también a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. ¡Wow! Qué interesante, a mí me gusta este pasaje porque ya vimos la doctrina de Balaam y ahora el Señor le dice, no solo estás aceptando que entre la idolatría y la fornicación, sino que ahora estás aceptando la doctrina de los nicolaítas. Fíjense nada más, o sea, dos cosas que se estaban permitiendo en la iglesia de Pérgamo. ¡Wow! Ahora,
Déjenme decirles que a pesar de la fidelidad y del valor que los creyentes en Pérgamo estaban teniendo, estaban cometiendo un grave error. Se estaban dejando influenciar por otros. Uno de los mayores problemas que la iglesia tiene el día de hoy es no sabemos si somos influenciables o influenciadores. Ya no lo sabemos. Nosotros tenemos que ser influenciadores con las personas. Estamos viviendo un momento crítico y complicado donde, créanme, hace 20 años la iglesia o un pastor era considerado, miren, una buena autoridad. 20 años después ya no. Ya no. Hace 20 años un cristiano era contratado inmediatamente por su compromiso y su enorme responsabilidad. Hoy ya no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Nos hemos dejado influenciar por el mundo y nos dejamos llevar cuando estás en el trabajo, no marcas la diferencia porque, no, es que el jefe no sabe, si él no trabaja, yo no tampoco voy a trabajar. ¿Cómo somos como cristianos en el trabajo? ¿Cómo somos como jefes en el trabajo? Marcamos esa enorme diferencia. Dios quiere que tú y yo marquemos esa enorme diferencia. Y lo voy a decir otra vez. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero, ¿acaso hemos permitido que la palabra no ser tan radicales o no ser tan fanáticos entre a la iglesia? No intentamos ser radicales o fanáticos, no se trata de eso. Pero la verdad con amor siempre es importante para nosotros. Es lo más trascendente, tenemos que decir la verdad. Un día, cuando trabajaba secularmente, lo he compartido, iba hacia Reforma y estaba ese movimiento LGTB y entonces se me acercan y uno de ellos me dice, queremos entrevistarlo, nos deja entrevistarlo y le dije, te agradezco, pero no me voy a dejar entrevistar. ¿Y por qué no? Me decía. ¿Por qué no? ¿Tiene algo contra nosotros? No, pero soy cristiano. Y lo que te voy a decir no te va a gustar. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Y así tiene que ser. O sea, no podemos ser permisivos, pero tampoco podemos darnos el lujo de decir, no seas tan radical, no seas fanático, por favor, no hay que ser tan religiosos. No se trata de eso. Y ahorita lo voy a detallar un poquito mejor. Ahora déjenme decirles, ¿de dónde viene esta palabra nicolaita? ¿De dónde viene? Bueno, vamos a ver un versículo bíblico, miren, vayamos a Hechos capítulo 6, versículo 5. Miren lo que dice la palabra del Señor. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. ¿Qué estaba sucediendo? Los apóstoles estaban sirviendo las mesas, atendiendo a las personas que necesitaban alguna consejería, y entonces se reúnen ellos y dicen, ¿sabes qué? No podemos hacer todo. Necesitamos hombres idóneos que se encarguen de servir las mesas con ciertas cualidades. Y entonces dice la palabra que escogen a 70 hombres. Dentro de esos 70 hombres está Nicolás. Y este hombre llamado Nicolás, no sé por qué, pero la palabra de Dios no se equivoca y dice que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. La pregunta aquí fue, aprovechándose de haber sido escogido, él mete una enseñanza a la iglesia de Cristo, y es que tú puedes ser cristiano, pero también puedes ser mundano. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes decir groserías en la calle y venir aquí el domingo y comportarte como si no las hubieras dicho. Este hombre mete esa idea a la iglesia. O sea, tú puedes hacer tu vida allá afuera como tú quieras, puedes ir a un antro, puedes ir a una discoteca, puedes tomar, te puedes emborrachar, puedes fumar, pero puedes estar en la iglesia y ser el hombre más fiel. Aprovechándose de esa oportunidad que los apóstoles le dieron, él
metió esta doctrina a la iglesia. Y es esa doctrina a la que se refiere Jesús cuando habla de los nicolaítas. Es esta doctrina. Híjole, ¿te imaginas nada más lo que está entrando a la iglesia de Cristo el día de hoy? Por eso siempre digo, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Aquí y allá afuera. Porque aquí venimos el domingo y nos arreglamos y estamos bien guapos, bien bonitas y todo perfecto, pero de lunes a sábado, ¿dónde marca la diferencia? En tu colonia, en tu cuadra, en tu trabajo, en tu escuela. ¿Dónde marca la diferencia? ¿Dónde está? Eso es lo que Dios quiere para nosotros, para su iglesia, que marquemos una diferencia, que digan, yo quiero ser como Él, que digan, vale la pena ser cristiano. ¿Sí me explicó? Eso es lo que el Señor quiere. Pero ya se había metido esto y el Señor le dice, toleras la doctrina de los nicolaítas. O sea, es algo que no lo puedo permitir. Ahora el Señor le dice a Éfeso, si quieres solucionar tus problemas, arrepiéntete. Le dice a Esmirna, si quieres solucionar tus problemas, arrepiéntete. Y ahora le dice a Pérgamo, si quieres marcar una diferencia, arrepiéntete. Esto nos da un buen impulso. Poder hacer un giro radical en nuestra vida habla de arrepentimiento. Señor, hasta aquí te he fallado. Señor, hasta aquí he cometido errores. Señor, me he comportado como si fuera cualquier persona y no he honrado tu santo nombre. Pero a partir de hoy, Señor, voy a marcar una diferencia. Me voy a arrepentir por lo que he hecho y voy a ser totalmente diferente. Ahora, te tengo unas buenas noticias. Déjame decirte que la palabra más corriente, y lo voy a decir de esta manera, la palabra más corriente para identificar a un cristiano en el Antiguo Testamento era ágidos. Ágidos. Imagínensenos, ágidos. Esta palabra era para identificar a un cristiano. Ahora, ¿qué significaba esta palabra? En el griego, significaba diferente o aparte. Diferente o aparte. Pero era la palabra más corriente para identificar a un cristiano, porque los cristianos no eran tan importantes en el tiempo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento a través de Roma. Y entonces la palabra ágidos era para identificarlos. Mira, ahí están los ágidos. Ahora, me encanta esta palabra porque la traté de incluir a la iglesia. Y miren, quiero decirles esto. El templo, este lugar donde estamos reunidos, es ágido. ¿Por qué? Porque es diferente a todos los lugares donde tú puedas estar. Tú puedes ir a un salón de fiestas y lo vas a ver más bonito que aquí, porque tiene adornos, porque está padre, pero el templo es diferente. El templo de Dios es ágido. Es diferente a todos los demás. Y cuando tú vienes a adorar a Dios, porque es un lugar diferente. Ahora, no es el lugar, es la presencia de Dios que hace diferente este lugar. Amén. 2, el sábado o el domingo, porque algunos cristianos se reúnen los sábados, nosotros nos reunimos los domingos, es ágido. Es diferente. No es cualquier día de la semana. Tú vienes el domingo porque te preparas en la semana y dices, ya quiero que sea domingo porque ya quiero ir a ver a mi Señor, ya quiero saludarlo, ya quiero cantar, ya quiero saludar a mis hermanos, a mis amigos, porque es un día diferente. Y dice la palabra que el día del Señor siempre tiene que ser diferente. Ahora, Dios es supremamente ágido, porque es diferente a cualquier tipo de Dios que podamos conocer. Y eso es maravilloso. Otra cosa importante, el cristiano es ágido, porque es diferente de todas las personas. Y eso es algo que quiero que te quede bien grabado en tu mente y en tu corazón. Tú eres un cristiano ágido. Eres diferente. Amén. Eres diferente a todos. Y eso es lo que el Señor nos quiere dejar esta mañana. Nosotros somos diferentes a los demás. Ahora, Dios les está diciendo a la iglesia de Pérgamo, quiero que seas diferente. Pero ¿en qué radicaba esta diferencia? Porque eso es importante saber. ¿En qué radicaba esta diferencia? Miren, lo que yo puedo vislumbrar el día de hoy es que
Cuando se habla del cristianismo el día de hoy, mucha gente ataca a los cristianos. Y ataca a los cristianos porque la gente hoy cree que nosotros somos intolerantes, inhumanos y con falta de amor. Porque no entendemos estas nuevas ideologías que se están llevando a cabo. Y entonces dicen, están en contra, ¿no? Son intolerantes, son, ¿cómo se llama? Son inhumanos y son con faltos de amor. Porque Dios es amor, dice toda la gente, ¿no? Y como Dios es amor, Dios ama a todo mundo. Y posiblemente tengan razón. Pero Dios nos ama a pesar de lo que somos, no como somos. Y entonces Dios quiere y le dice a la iglesia de Pérgamo, yo quiero que tú seas diferente. Y miren, les voy a decir algo. La única cosa que encontré en que tú y yo podemos ser diferentes a los demás es esta. Miren, primero, Pablo le escribe allá en Corintios capítulo 6, versículo 17. Segunda de Corintios 6, 17. Dice así. Por lo tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Lo primero que Pablo les dice es que en el mundo vamos a encontrar a personas que no van a ser una buena influencia para nosotros. Y Pablo está diciendo, apártense de ahí. O sea, no tienen que estar con personas que no son buena influencia para ustedes. Sin embargo, no todo termina ahí, porque no está diciendo, ¿sabes qué? Ódialos. No está diciendo, repúdialos. Está diciendo, apártate físicamente, pero no los odies, no los ataques, no los juzgues. ¿Por qué? Porque miren, ahí mismo en esa iglesia escribe lo siguiente, 1 Corintios 9, 20 al 22. Entre los judíos, dice Pablo, me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganarme a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Y por último, entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo por todos o para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. ¿Dónde radica esta diferencia que Pablo está diciendo? Déjame decirte esto. Lamentablemente el día de hoy, muchos cristianos queremos rebajar el nivel de fe y el nivel del amor de Dios, lo queremos rebajar para que nos acepten en la sociedad. Y entonces cuando tú ves algunas entrevistas con hombres cristianos famosos, cantantes o predicadores, están rebajando ese nivel. ¿Será por el momento que viven, por la pregunta que les hacen? ¿Será por los nervios? ¿Será por lo que tú quieras? Pero estamos rebajando ese nivel y Dios no quiere que rebajemos ese nivel. O sea, debemos entender que efectivamente Dios es amor. Y eso no va a cambiar nunca. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Eso debe de quedarnos muy claro a todos nosotros. Pero nos está diciendo esto. Dios te ama a pesar de lo que eres. Pero además de eso, nos está diciendo, sé humilde, honesto, sencillo y generoso al momento de juzgar a los demás. Lamentablemente el día de hoy la gente tiene un filo tan especial en juzgar a todo mundo. Juzga por lo que ve, no por lo que sabe. Y entonces, como somos fáciles para estar juzgando, el Señor nos dice, no rebajes mi nivel de fe, mi nivel de amor a las personas. Quiero que tú entiendas que cuando tú vas a opinar algo, primero entérate por qué está pasando esa situación esa persona, por qué está viviendo en este contexto, por qué cambió su identidad, por qué decidió hacer esto cuando están abortando, por qué decidió tomar esta situación. O sea, nosotros necesitamos ser humildes al momento de opinar. Un verdadero hijo de Dios tiene que ser humilde al momento de opinar. No podemos opinar a la ligera. Dios dice, no me rebajes a ese nivel porque el amor que yo mostré en la cruz es más grande que cualquier otra cosa. No tienes que rebajarme, simplemente sé humilde al momento de dar tus opiniones. Y entonces, cuando alguien nos pregunta, oye, ¿y qué piensas de mí? Si soy hombre o soy mujer o qué, decirle, Dios te ama a pesar de lo que eres.
Dios te ama a pesar de lo que eres, no de quién eres, sino a pesar de lo que eres. No rebajemos ese nivel. Pero dice el Señor, si tú quieres cambiar tu vida, arrepiéntete. Y nosotros tenemos que decirle a la gente que la única manera de cambiar su vida es arrepintiéndose de las decisiones que han tomado. Pero para que eso sea posible, necesitas conocer por qué está viviendo como está viviendo. Hay un cantante cristiano que se cambió de hombre a mujer, lamentablemente, y hoy este cantante cristiano está diciendo el por qué se cambió en esa situación. Y dice, cuando era joven, yo tuve relaciones sexuales con esto, yo hice aquello, y empieza a decir cosas. Entonces, para que nosotros podamos juzgar a este joven que algún día estaba haciendo cosas gratas para Dios, tenemos que entender qué fue lo que vivió. Pero si no queremos conocer esto, mejor no opinemos. Si no quieres conocer por qué estás viviendo esta situación o por qué está pasando esa situación del hermano, mejor no opines. Pero si quieres conocer, te vas a dar cuenta que puede ser de gran ayuda. Amén. Puede ser de gran ayuda para esta persona que está pasando por ese momento. Por eso el Señor dice, no seas tolerante. Mejor conoce los antecedentes antes de poder hablar. Porque un cristiano tiene demasiada generosidad y tiene demasiada altura cuando conoce los hechos y en lugar de criticar, ayuda. Eso es lo que tenemos que hacer. A eso venimos, a eso nos ha puesto el Señor, a que podamos ser de ayuda y de bendición más que de cualquier otra cosa. Y por eso estamos aquí. Amén. Amén. Y por último, no todo es malo. No todo es malo. Hay una enorme cualidad, tiene varias cualidades, pero yo tomé solo esta con base a lo que acabamos de estudiar. Solamente tomé esta. Una cualidad que todo hijo de Dios debería de tener, o todo creyente que busca a Dios debería de tener, es una fidelidad extrema. O sea, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Señor, yo creo y confío en ti. Pero vamos a saber qué quiere decir esto. Miren, leímos Apocalipsis 2, 12 y 13. Quiero terminar como empecé, versículos 12 y 13. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. 2 veces menciona donde vive Satanás. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir esto? A mí me encanta porque ser un cristiano en la iglesia de Pérgamo era un compromiso muy difícil, muy complicado. Quizás nosotros ahorita en este momento no nos imaginamos lo complicado que era ser cristiano en aquel entonces. Miren, eran obligados a adorar al César y ellos tenían que decir, el César es el Señor. Y si no lo decían, eran martirizados y eran asesinados cruelmente. Ahora, si en este momento, lo he dicho en las últimas 2 predicaciones de Éfeso y de Esmirna, si en este momento viniera el ejército y nos pusiera un arma o nos pusiera un serrucho para partirnos en 2, y vaya qué trágico me volví, pero pensemos en esto, nos pusiera un serrucho y nos dijera, si no reniegas tu fe, te mueres en este momento. ¿Qué haríamos? ¿Diríamos Jesús es el Señor o diríamos lo negamos? No me contesten. Pero se necesita una fidelidad extrema para tomar una decisión como esta. Ahora, ustedes dirán, está exagerando el pastor. Bueno, si vas a China, eso está pasando. Hace 3 años, 4 años, tomaron a un niño de 5 años porque llevó su Biblia a la escuela y lo tienen en la cárcel. 5 años el niño. Pueden buscarlo en YouTube. 5 años el niño y está encarcelado porque llevó su Biblia a la escuela. Allá en China, eso no o en Corea, me imagino. O sea, no les gusta esto, porque allá para dar un culto tienen la imagen de su gobernador, de su presidente ahí atrás. Y si no la tienen, no pueden dar cultos. ¿Se imagina nada más? No estoy exagerando. Es una realidad lo que estamos viviendo. Por eso se necesita una fidelidad extrema para marcar una enorme diferencia. Ahora, esto lo sabía Dios.
porque Dios sabe lo que tú y yo estamos viviendo. Y Él dice, yo sé dónde estás, yo sé dónde vives, y yo sé que a pesar de que esa ciudad es el centro de operaciones de Satanás, tú me has sido fiel, le dice. ¿Se dan cuenta? Dios te conoce. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe que tú traes problemas, dificultades, necesidades, situaciones difíciles. Pero Dios te dice esta mañana, yo te voy a ayudar, pero necesito que sepas de qué trata la fidelidad extrema. Ahora, ¿por qué Dios hace referencia a que estaban viviendo en el trono de Satanás? ¿Por qué? Bueno, déjenme decirles que esto era literal, literal, porque en aquel entonces Pérgamo era el centro de 5 cultos paganos. 5 cultos, imagínate nada más. Ahí donde está tu iglesia pequeñita, aquí alrededor había 5 cultos paganos, diferentes templos, diferentes lugares donde se adoraban a dioses. Ahora vamos a ver cuáles son. Punto número 1. En primer lugar, a 244 metros de la montaña rocosa estaba situado un altar a Zeus. Este altar medía 15 metros de altura. Era la mayor divinidad que se adoraba entre los dioses griegos. Y tú me dirás, pastor, está exagerando, ¿cómo que 15 metros de altura? Bueno, lo voy a decir con todo temor y temblor. Cuando tú vas allá por Avenida del Trabajo y entonces vas hacia Tepito, a lo lejos vas a ver una estatua muy grande que erigió una señora de la Santa Muerte. Y se ve desde lejos. Y está grandísima. Así es que esto que nos dice el Señor no es mentira. 15 metros. Y de noche y de día y todos los días tenía que estar encendido un fuego donde todas las personas iban a ofrecer un sacrificio al dios Zeus. Punto número 2. Estaba el culto de Atenea, diosa griega de la sabiduría. Tenía un templo a la par del altar de Zeus. Vean nada más, ahí iban y adoraban a esta diosa que era diosa de la sabiduría, de la sensualidad, y muchas cosas se manejaban ahí, incluyendo la fornicación y la inmoralidad sexual todo el tiempo. Tercero, Dionisio, dios del vino y las bacanales. Tenía un templo con sacerdotisas que no eran más que prostitutas. Y ahí los hombres iban a tener relaciones con ellas. 4. Esculapio, dios griego de la salud, cuyo símbolo era una serpiente enroscada en una vara. Y como ya lo vimos al inicio, pues ahí iban todos a intentar quedar sanos a través de la superstición y de la brujería. De hecho, se dice que en aquel entonces la gente se iba a quedar de día y de noche hasta que les tocara el turno para poder entrar a ese lugar y poder, según ellos, ser sanados. Y en quinto lugar, estaba el culto a los Césares. César era adorado como un dios en Pérgamo. 5 cultos paganos se llevaban ahí. La pregunta es, ¿hoy tenemos esos mismos dioses? No. Quizás ya no tenemos al dios Zeus. Quizás ya no tenemos al dios, el de Atenea. Quizás ya no tenemos al César. Pero sí estamos adorando otras cosas. Lamentablemente estamos adorando otras cosas. Al trabajo, al dinero y buscamos otras cosas para ser sanos por diferentes medios, ¿no? Por eso hoy han crecido y hasta ahí ya tienen sus volantes donde dicen te doy limpias para que quedes sano. Han crecido tanto porque la gente está buscando otro tipo de dioses. Por eso le llamé a este tema del politeísmo al monoteísmo. Porque mucha gente busca diferentes tipos de dioses, que es politeísmo,
busca diferentes tipos de dioses para encontrar la paz y la felicidad que andan buscando. Es así. Tú puedes trabajar de lunes a domingo, día y noche, de sol a sombra, pero el dinero nunca te va a alcanzar. Puedes ir a consultar médicos y medicinas, tomar todo lo que quieras, pero muchas veces no sanamos. Así es, porque tenemos otra clase de dioses en nuestra vida. Y eso estaba pasando en Pérgamo. La idolatría estaba muy fuerte. Por eso Dios elogia a Pérgamo y le dice: a pesar de todo esto, déjame decirte que tú no has negado mi nombre. ¿Saben? Yo puedo descansar en esto. Yo puedo descansar y decirles, cuando tú no niegas el nombre que es sobre todo nombre, híjole, descansas en el Señor. Quizás Él no me va a sanar. Quizás Él va a decir, ¿sabes qué? Hoy no vas a ser sano. Voy a robarme mi gloria para llevarte a mi presencia. Pero ¿sabes qué paz me da saber dónde voy a estar? Eso es lo más grande y maravilloso. Ahora, quiero detenerme solo un instante aquí. Antes de terminar, ya vamos a terminar, solo quiero terminar y decirte algo. Miren, es cierto que hoy nosotros no estamos viviendo como en Pérgamo. No estamos siendo obligados a adorar otras cosas que no sean a Dios. Tú tienes, según esto, libertad en tomar la decisión que quieras. Si estar aquí, si estar allá, si adorar a un Dios, a otro Dios, lo que tú quieras. Tenemos esa libertad todavía el día de hoy. Quizás en algún momento tú y yo nos vamos a tener que identificar con Pérgamo. Quizás en algún momento tengamos que tomar una decisión y decir, o adoro al verdadero Dios o decido adorar a otros dioses. Quizás vamos a tomar esa decisión. No lo sé. Pero un principio de la vida cristiana no es la retirada, es la conquista. Para mí eso es lo más importante. Yo no voy a retirarme. El Señor siempre me ha dicho, no te rindas. Y si el Señor me ha dicho, no te rindas, no me voy a rendir. Si Él va conmigo, yo voy con Él. Si Él no va conmigo, yo me quedo. Pero el Señor me ha dicho siempre, no te rindas. No te rindas. A pesar de todas las cosas que vivas, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, no te rindas, te dice el Señor. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque mire, vamos a encontrar una situación difícil en nuestra vida. Todos en algún momento vamos a tener que enfrentar nuestra fe. En algún momento vas a tener que tomar una decisión. Y no es donde tú quieras, porque hoy la mayoría de las personas estamos acostumbrados a renunciar a todo. No, ya no me gusta cómo el jefe me trata, renuncio. No, ya no me gusta lo que está pasando, renuncio. No, ya no me gusta esta iglesia, renuncio. No, ya no me gusta aquello, renuncio. Estamos acostumbrados a renunciar porque queremos lo mejor. Y si no me dan lo mejor, renuncio. Aunque después estemos sufriendo, comiéndonos las uñas porque no nos alcanza para nada. Porque no pusimos un alto antes de tomar una decisión. Pero nuestra fe va a tener que ser puesta a prueba en algún momento, no donde tú quieras, sino donde Dios te ponga. Y ahí donde Dios te pone, vas a tener que tomar decisiones muy importantes. Déjame decirte, hace 2 años o 3 años conocí a una muchacha que fue a compartir en una reunión de pastores que tuvimos. Ella fue a compartir y ella mencionaba que ella es periodista. Y ustedes saben cómo están las situaciones con los periodistas el día de hoy. Están siendo atacados terriblemente. No les permiten la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y esta chica nos decía, ¿sabes qué? Yo acepté a Cristo en mi corazón. Y cuando lo acepté, tomé una decisión. Decidí alejarme ya del periodismo secular para buscar el periodismo cristiano, dice. Porque las cosas son difíciles en el mundo secular. Así es que decidí renunciar al periodismo secular para dedicarme al periodismo cristiano. La pregunta es, ¿ella hizo lo correcto? ¿Tomó la decisión correcta de renunciar, cuando aceptó a Cristo en su vida, de renunciar al periodismo secular para buscar algo más tranquilo, más en paz, más relajado, no tan complicado como el periodismo cristiano? Ahora les voy a decir algo, con todo temor y con todo temblor, se los voy a decir, pero con base a lo que estamos viendo de Pérgamo, te voy a decir algo. Yo creo que esta chica se equivocó. Porque cuando Dios te toma entre sus brazos y decide que a partir de hoy tú seas su hijo, es en ese momento cuando vas a descubrir
si realmente vale la pena o no ser cristiano. Y donde quiera que tú estés, va a ser probada tu fe. Porque Él necesita saber, Dios necesita saber si realmente lo buscas por amor o por dolor. Él necesita saberlo, pero Él también necesita saber si puede confiar en ti. Porque Él no te va a dejar sentado ahí, Él te va a levantar y te va a decir, necesito que hagas esto, esto, esto y esto y esto. Y si hay algo que los de la iglesia de Pérgamo nos debe de enseñar, es que sí se puede ser cristiano en un mundo complicado. Lo que le faltó a esta chica es aprender eso. Dios nos va a poner en un lugar para que seamos testigos fieles, como lo dice el Señor, testigos fieles de que su protección, su cuidado y su cobertura estarán contigo todo el tiempo. Eso es muy importante. No venimos aquí para jugar al cristiano, venimos aquí para comprobar que vale la pena verdaderamente confiar en Dios. Y eso fue lo que Dios nos quiere enseñar a todos nosotros. Se necesita una fidelidad extrema para saber que vale la pena ser cristiano y que vale la pena confiar en Dios, porque Él va a estar contigo en las buenas y en las malas, En las buenas y en las malas, no nada más en las buenas, En las malas es ahí donde vas a saber que Dios es poderoso y va a estar contigo y te va a ayudar a salir adelante en medio de lo que estás viviendo. Pero Él necesita comprobar si tú quieres estar con Él. Y lo que le faltó a esta chica fue fidelidad extrema. Porque ahí, en medio de su trabajo difícil, ella iba a comprobar quién era Dios en su vida. 35 años después de ser cristiano, te puedo decir que hoy sé quién es Dios en mi vida. En las buenas y en las malas. Ahí ha estado Dios todo el tiempo. He estado a punto de morir y Dios me ha dado sanidad. He estado a punto de quedarme sin poder caminar y Dios me ha permitido caminar. Ese es el Dios que tenemos, pero necesitas comprobarlo tú. Yo no te lo puedo decir así. Eso es lo que el Señor quiere, fidelidad extrema. Él necesita saber que puede confiar en ti, donde quiera que te ponga. Porque tu fe y mi fe siempre van a ser probadas. Y eso es lo que le faltó a esta chica. Comprobar que tiene a un Dios verdadero, a un Dios que iba a estar con ella en las buenas y en las malas. Los cristianos de Pérgamo demostraron que se puede ser cristiano en los malos momentos. Por eso Dios les dice, arrepiéntete, porque yo tengo la espada de dos filos que juzgará por todos lados. En aquel entonces, la manera de juzgar era que se les daba una espada a unas personas y ellos juzgaban a través de esta espada, pero había otros que no la tenían, no podían juzgar. Dios dice, yo tengo la espada de dos filos, para los que hacen el bien y para los que hacen el mal. Nadie se va a quedar sin castigo, Eso se los puedo garantizar, porque Dios es justo y es fiel. Y Él va a estar ahí listo para nosotros. Y quiero terminar en esta mañana diciéndote algo muy importante. 2 referencias. La primera es que Él dice, a pesar de que mataron a mi testigo fiel Antipas, tú fuiste fiel. ¿Quién era Antipas? No sabemos, no nos dice la palabra quién era Antipas. Por más que le busqué, no encontré quién era Antipas. Lo que sí sé es que él fue un pastor importante en la iglesia de Pérgamo. Dicen por ahí la leyenda, porque voy a decirlo de esta manera, no está corroborado, pero hay un escrito donde habla un hombre llamado Tertulio y dice que este hombre fue quemado en brasas, metido en una figura de bronce de toro, lo metieron y lo quemaron vivo. Eso es lo que dice este hombre llamado Tertulio. No lo sabemos, pero lo quiero compartir. Lo que sí sé es que este hombre en griego, fiel, significa mártir. Y mártir y fiel son ambas cosas en el cristianismo. Si tú quieres ser fiel, tendrás que ser mártir. Saber que vale la pena ser cristiano. Y sabes, vale la pena ser cristiano. Hoy, si no te saludan, si no te hablaron, ya te enojaste.
Pero ser mártir en aquel entonces era morir, literalmente, sea en el Coliseo o sea en la hoguera. Así es que tu fe va a ser puesta a prueba. No importa en qué circunstancias. Si te falta el dinero, si a lo mejor te falta la salud, si a lo mejor te falta trabajo, si a lo mejor no tienes para comer, si a lo mejor, no importa lo que pase, va a ser probada. Pero ¿sabes qué? Vendrá la recompensa mayor. Dice el Señor, yo te voy a dar de comer del maná, este maná escondido que está listo para los hijos de Dios, y te daré una piedrecilla blanca donde tu nombre estará escrito. Y hay algo que nos espera a todos nosotros. La fidelidad tiene recompensa. Así es que los invito como Pérgamo a saber que sí se puede ser cristiano en tiempos difíciles, porque la enfermedad, la falta de economía y los problemas, Dios los soluciona si decides buscarlo a Él. Amén. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Padre, cuántas gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias porque esta iglesia de Pérgamo, Señor, enfrentó una de las situaciones más difíciles en su vida, Señor. Vivir en un tiempo donde el trono de Satanás literalmente estaba en esa ciudad. Señor, pero hoy vivimos algo similar. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados. La delincuencia, la violencia, las ideologías de género, los nuevos pensamientos. Todo esto, Señor, nos está llevando a no saber dónde estamos parados, Señor. Pero hoy tú nos acabas de recordar dónde estamos parados, Señor. No necesitamos minimizar nuestra fe. No necesitamos reducirla cuando, Señor, tenemos la oportunidad de ser testigos fieles ante la gente, de decirles a todos los que están allá afuera que sí se puede, que vale la pena ser cristiano, Señor, porque tú honras a quien te honra, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por cada familia aquí representada, Señor, y en el nombre de Jesús yo te ruego y te suplico, Padre, que a través de tu perfecta voluntad ayudes a todos aquellos que hoy están pasando por una necesidad. Esa necesidad, Señor, que los tiene preocupados y angustiados. Te pido, Señor, y te ruego que bendigas y des sanidad total a aquellos que están pasando por algún problema de salud, Señor. Solo tú puedes hacer esto, no hay nadie que lo pueda hacer. Solo tu amor, tu gracia y tu misericordia. Pero tu poder por encima de todo, Señor, está listo para sanar a todos aquellos que reconozcan que tú eres su Señor. Bendice a cada familia, Señor. Llénalos de tu favor, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden